Que bajen las cosas. A 45 años de un día histórico. Estamos hablando, ayer, hago bien la aclaración, fue el 1 de mayo de 1980, ya no tuvimos tiempo de llamarlo al querido Marcos, pero bueno, Pinky, la gran Raquel Satraño, o Lidia Satraño en realidad, Raquel es la hermana, si no me equivoco, lo va a corroborar ahora Marcos, Pinky, conocida como Pinky, anunció allí el cambio en la tele. En ATC, hoy Televisión Pública, las transmisiones comenzaron a ser en color, el reemplazo del blanco y negro, así que bueno, es un momento histórico para todos los argentinos y para los chubutenses también tienen que ver por allí. ¿Cómo andás, Marquitos, querido? Abrazo y gracias por tu tiempo, como siempre, ¿eh? ¿Qué tal, mi querido Suki? Buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Bueno, cuando me acuerdo de este tema, digo, bueno, llamémoslo a Marcos Zulián que nos enseñe un poco, porque vos sos el historiador que conocés lujos y detalles de lo que ocurrió en esa época, ¿no? Bueno, mira, yo más que enseñar lo que puedo es contarle un poquito cómo fue la historia, porque tuve la suerte de vivirla, ¿no? Nosotros somos de esa generación que ya se está despidiendo de la cancha y que tuvo la suerte de vivir varias transformaciones a lo largo de parte del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, ¿no? Y bueno, y entre esas transformaciones está la llegada de la televisión a la Argentina y luego la conversión de la televisión blanco y negro a la televisión color. Vos recién me preguntabas por Pinky. Lidia es uno de los nombres de Pinky, ¿sí? Bueno, y ahora seguimos con la anécdota de la televisión color. Y yo sé que la duda siempre se plantea, y lo hemos planteado contigo también al aire. ¿Cuándo empezó la televisión color en la Argentina? Y todo el mundo dice en el año 1978, asociándola con el Mundial de Fútbol que supimos ganar en aquel momento, ¿no es cierto? En realidad, yo te diría que hay dos respuestas. La televisión color desde Argentina al mundo empezó con el Mundial 78, porque era una de las condiciones que le exigían en ese momento a la República Argentina para ser sede del Mundial de Fútbol de 1978, que por supuesto, como todos los futboleros sabemos, esto no se define de un año para otro, sino 2 o 3 mundiales antes, ¿no? Ya en el año 70 Argentina sabía que en el 78 iba a ser sede del Mundial de Fútbol. Bueno, y entre las condiciones que le exigían de hotelería, transportes, estadios, etcétera, etcétera, estaba el de que Argentina generara hacia el resto del mundo las señales de los partidos de fútbol a través de la televisión a color. Porque ya el mundo tenía televisión a color y ya otros mundiales se habían transmitido en color. Entonces Argentina, bueno, se comprometió a que para el Mundial 78 iba a tener instalado ya su sistema de emisión color para el resto del mundo. ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque dentro de Argentina todavía no estaba definido el sistema de color, la norma de color que se iba a utilizar para emitir. Porque hay varias normas y que esas normas no vamos a entrar en un concepto técnico para no aburrir a la gente, pero tiene mucho que ver con la región, con el país, por ejemplo, Europa tiene Alemania que tiene el sistema PAL, tiene Francia que tiene el SECAM, Estados Unidos tiene el NTSC, y depende de varios factores por los cuales un país elige una norma determinada de televisión a color. Era muy costoso para ese entonces poder comprar un televisor a color. Entonces, el país no estaba económicamente en condiciones de pedirle a todos sus habitantes que muten del viejo televisor blanco y negro a un televisor color. Entonces, mientras decidían y discutían y buscaban alternativas y demás para ver qué sistema se usaba, el compromiso sí era que el Mundial arrancara en colores para el resto del mundo. Mientras tanto, en Argentina, el Mundial se seguía viendo en blanco y negro. Y no solamente el Mundial, sino toda la programación de los canales de televisión de Argentina, tanto de videocable, que eran muy pocos en ese momento, como los abiertos, eran todos blanco y negro. Recién se pudo emitir señal de color al aire dentro de la República Argentina a partir del 1
de mayo del año 1980. Bueno, acá hago un punto, Marcos, así vamos avanzando, que tenemos pocos minutos y es interesante. Hago un punto. Nadie vio, porque esto empieza después la discusión, yo vi el Mundial en colores, que empieza la fantasía, nadie pudo ver, exceptuando algunas historias por allí que después podemos contar. Yo me acuerdo que lo vi en los teatros, lo veíamos en los cines, pero bueno, en la televisión, en la casa, nadie lo pudo ver en color. Esto hay que dejarlo bien aclarado, el Mundial 78. En ningún punto de Argentina, ni aún en Buenos Aires, que generalmente ponemos como referencia, como una ciudad de avanzada y demás, sí. En ningún punto de Argentina, el Mundial, en ningún hogar de Argentina, como bien vos lo definías, se pudo ver en colores el Mundial 78. Bueno, ahí está. ¿Cómo entramos con Chubut? ¿Cómo es la historia con Chubut, Marquitos? Bueno, Chubut instala su canal de televisión en el año 1975, el 15 de septiembre sale al aire su primera emisión, con equipos de alternativas precarias, diría yo, en algunos casos, no en el 100%, pero también un poco porque sabían las autoridades que se venía en algún momento en la televisión a color. Entonces hacer una gran inversión de equipamiento profesional de un sistema de color que todavía no se conocía en el país cuál se iba a utilizar, era malgastar la plata. Y después cuando realmente hubiera que salir con color al aire, no, ya los equipos se habían comprado en otra norma. Claro. No sé si soy claro con la explicación. Sí, perfecto. Bueno, así que cuando ya más o menos la cosa se fue perfilando, que habían decidido las autoridades que se iba a optar por el sistema alemán PAL, entonces ahí ya Chubut arranca la compra de sus equipos profesionales, generadores de video, es decir, cámaras, grabadoras de videotape, etcétera. ¿Y por qué digo esto? Porque todavía no se sabía dentro del sistema PAL qué norma se iba a usar, porque a su vez el PAL está ramificado en varias normas. Entonces se optó por el sistema PAL-N. ¿Por qué PAL-N? Porque el PAL-N permite que la misma señal de color que sale al aire en la norma de color establecida para que la capten perfectamente los televisores color, también se podía ver en un televisor blanco y negro. De otra manera, si hubieran adoptado otra norma, teníamos que tirar los televisores blanco y negro a la basura y salir corriendo a comprar televisores a color. Está bien. ¿Entendés? Bueno, y Chubut entonces compra. Perdón, lo que te quería aclarar, que también hemos charlado en algún momento, la confusión de la gente viene primero por lo que vos decís, que por ahí en un teatro en pantalla gigante, mediante una conexión directa con el canal de origen, 7 de Rawson en nuestro caso, en otras provincias serán otros canales provinciales, que sí recibían dentro del canal la señal a color que venía del Mundial, pueden haberlo visto en color. En Trelew, por ejemplo, se vio en lo que hoy es el Teatro Verdi, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, algunos amigos que tenían empleados dentro del canal conocidos le permitían ir y ver el Mundial en colores dentro del canal. Claro. Pero digamos, y en Buenos Aires, en todos los cines y teatros había para poder ir a ver el Mundial en colores y demás. Pero insisto, no salía la señal al aire. Eran conexiones directas que había entre el sitio de proyección y el canal emisor. Perfecto. Y lo que, con esto te cierro el concepto, lo que la gente sí tiene en sus retinas son las imágenes color del Mundial que se fueron replicando después a lo largo de todos los años cuando se recordaba Argentina campeón. Claro. La jugada de Kempes, las atajadas de Filiol, los goles, bueno. Entonces, claro, a uno le queda la imagen del Mundial en colores. Claro. Pero no porque lo haya visto en el momento en que estas imágenes se generaron, ¿no? Bueno, Marquitos, decime por favor en estos 2 minutos, yo sé, vos sos un hombre de radio, sos un hombre de los medios, sos un hombre que ha trabajado tantos años acá en la radio también. Contame en este minutito que nos queda, ¿qué tiene que ver Chubut esto, no? Con la primera salida a color, ¿no? Después que compran los equipos. Bueno, justamente sabiendo que una vez que teníamos nosotros los equipos para reproducir color y generar color, que son dos cosas diferentes, ¿por qué hago esta aclaración? Porque teníamos ya cámaras profesionales RCA Víctor a color dentro del canal. Y los equipos que reproducían los videocassettes que venían de las promotoras, de las productoras y de los canales de Buenos Aires,
también ya eran para reproducir videocassette en color. Entonces, Canal 7 de Rawson tenía todo nuevo, todo flamante, todo listo para generar y emitir señales en color y reproducir también señales en color. O aquellas que venían vía microondas en directo desde otros lugares, como la Fórmula 1, los partidos de tenis, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Sabiendo eso, nosotros con tiempo fuimos adecuando nuestra programación para que el día que llegue la bajada de bandera, o sea, el día que llegara la habilitación para salir al aire con el color, nosotros tuviéramos toda la programación en color. En color. Listo. Cosa que no le pasó a otros canales del país, claro. Porque claro, los otros canales tenían el equipamiento blanco y negro que venían usando hasta ese momento, que tenían que ir renovando de a poco. Claro, o sea nosotros tuvimos la suerte de poder comprar todo de un solo viaje a color. Claro. Escúchame, Marcos, ¿y qué día empieza la transmisión en Chubut, me refiero? Con el Negro Gómez y una misa y bueno, todo esto que sabemos. Son dos cosas distintas. A ver. Nosotros ya un año antes ya teníamos todo instalado, como te contaba recién, para generar, reproducir y emitir color al aire, un año antes. Pero teníamos que seguir saliendo en blanco y negro, o sea, la perillita que te habilita el color al aire la teníamos que tener baja. O sea, no podíamos mandar salvo los horarios que uno probaba a la mañana y eso, pero que la gente ni se enteraba porque además todavía no había receptores a color. Era muy poca la gente que había comprado algún televisor a color y lo tenía ahí esperando que baje la bandera. Entonces, en el aniversario del año 1977, es decir, unos meses antes del Mundial 78, el 15 de septiembre de 1977, nosotros pedimos autorización a lo que era en ese momento el CONFER, Comité Federal de Radiodifusión. No nos olvidemos que estamos hablando de una época en la cual el país estaba gobernado por un gobierno de facto. Sí. Entonces, a veces las gestiones entre los organismos oficiales eran mucho más rápidas, mucho más simples, mucho más sencillas, porque también había un fin geopolítico de por medio. Entonces pedimos autorización para que ese día del aniversario de Rawson y del aniversario de Canal 7 pudiésemos emitir una programación especial de 2 o 3 horas en color. Y así pasó. Y así pasó, y así apareció el Negro Gómez, y así apareció el padre Marcelino Ribota, y aclaro el nombre para los de Rawson, porque toda la gente sigue pensando que era el padre de Román Dunroff, que era un padre muy popular, con mucha prensa, muy laburante, bueno, o sea, un gran hombre. En definitiva, escúchame, Marcos, discúlpame, pero tengo que entregar el programa y se me hace, yo sé que sos mi invitado y no quiero faltarte el respeto, pero estoy viendo el reloj, así que las condiciones, sí, estamos de acuerdo. Pero entonces, la primera transmisión fue el 15 de septiembre de 1977. Claro, como una transmisión de prueba. Experimental. Y la primera transmisión fue a la mañana, fue fuera del horario de transmisión habitual del canal. ¿Y para todos cuándo fue concretamente? ¿Qué fecha fue para toda la provincia, digamos? Al igual que para el resto del país, el 1 de mayo de 1985. Muy bien. Bueno, aclarado, y como siempre sos un gran amigo que nos trae buenas noticias porque nos explicás estas historias que hay que saberlas y hacen a nuestra idiosincrasia también y a las discusiones. O sea que nunca se vio el Mundial 78 en ningún lugar del país en color. Esto hay que decirlo. A través de un televisor al aire, ¿no es cierto? Bueno, querido Marcos, ya da para otro tema, en algún momento te llamo para que nos sigas contando estas historias increíbles. Abrazo grande, te queremos mucho y que tengas buen día, Marquitos, ¿eh? Lo mismo para ustedes, un abrazo a todos ustedes, a Germán que está en la consola y a vos que nos queremos tanto. Abrazo grande. Marcos Zulián, un referente de toda la televisión y radio, bueno, que nos explicó esto. No hubo transmisión del Mundial 78, que es la musiquita que está pasando. Gracias, querido Brandon, que tengas muy buen fin de semana. Igualmente, Fernando, que es la última transmisión, sí, cómo no, dale. En Buenos Aires aumentaron los casos de fiebre y tifoidea y